Las redes, desde el comienzo, los sistemas Unix estaban preparados para trabajar en red. Recordemos que Linux viene o está basado en los sistemas operativos Unix. Esto quiere decir que usuarios remotos pueden trabajar con el sistema y que se puede utilizar el sistema para comunicarnos con otros sistemas. En efecto, muchos de nosotros ya hemos trabajado con otros sistemas operativos y debemos tener por lo menos ciertas nociones sobre qué es una dirección IP, sobre qué es una máscara de red, los puertos y todas estas cosas. Recordemos que Linux es un sistema multiusuario, por lo que varios usuarios pueden estar trabajando con el sistema al mismo tiempo. En Linux hay definidos muchos servicios de tipo cliente-servidor. Una aplicación cliente-servidor es aquella en la que un cliente pide un servicio a un servidor. Una vez que el servidor ha respondido a la petición del cliente, se termina la comunicación entre ambos. Por ejemplo, en el caso de Internet, en el que un cliente, de un navegador web realiza una petición a una dirección, quien le devuelve la página solicitada. El servidor, evidentemente, lee la petición y envía la página. Y allí, termina la conexión. En Linux existe una multitud de servicios que nos permiten realizar conexiones. Entre ellas está el Secure Shell o SSH. Está también el servicio Telnet, está el servicio FTP, que acepta conexiones FTP de enviar y recibir ficheros. Están los servicios de DNS, que aceptan peticiones de consultas de nombres de dominio. Está el servicio Login, que acepta conexiones al servidor o a un equipo. Puede ser un desktop también para trabajar de login. Está el servicio SMTP, que es el que nos permite enviar y recibir correos. Está el POP3, que nos permite leer los mensajes de correos y muchos otros servicios más. Entre las herramientas de red más utilizadas están el ping, nos permite verificar la conectividad de un servidor con otros equipos en la red mediante el uso de paquetes ICMP. La sintaxis de ping es PING y el nombre del equipo. Vamos a suponer, yo quiero hacer un ping a la dirección, por ejemplo, google.co.be. Y ahí estoy yo teniendo mi respuesta de parte de google.co.be, que es la sección de Venezuela. Allí, como podemos ver, nos muestra en la parte inferior, fueron recibidos paquetes, eso significa que estamos en comunicación, no hay ningún paquete perdido, y esto fue hecho en un tiempo de milisegundos, el tiempo con el cual nosotros obtuvimos respuestas de la página google.co.be. También, nos muestra en la parte superior la dirección IP de google.co.be del servidor web de ellos. Entonces, el ping, asimismo como en Windows, es utilizado de la misma manera y con el mismo acrónimo. Muy bien. Entonces, si queremos tener ayuda del ping, podemos hacer un ping-h y allí nos va a decir los parámetros con los que podemos nosotros usar la herramienta ping. La herramienta traceroute en Windows se conoce como tracer, pero en Linux se diferencia y se conoce como traceroute. Este comando nos sirve para saber qué ruta siguen los paquetes que se envían a otro equipo conectado a la red y con una dirección IP válida. Por ejemplo, yo quiero verificar por dónde están llegando los paquetes o si están llegando los paquetes y recibiéndolos al servidor de Google. Voy a presionar Enter y allí me muestra una tabla de contenido que me indica los paquetes están saliendo efectivamente desde tu equipo, que es este 192.168.0.1, están pasando por este otro equipo 10.150, puede ser una dirección IPX, está teniendo un salto y posteriormente sigue pasando todas las rutas por la cual él está haciendo la travesía para darme conexión. Cuando los equipos tienen problemas de conexión a la red, me aparece una serie de asteriscos. Esa serie de asteriscos significan que yo no tengo acceso a esa conexión. Puede ser por varias cosas, puede ser porque el equipo esté apagado, puede ser por un firewall que esté allí atravesado que no me permita llegar, puede ser también por, diversos problemas de red, hay algún problema de comunicación. Pero por lo general, cuando hay problemas de comunicación, nos aparecen todos estos iconitos de estrellitas aquí. Vamos a continuar con lo que es el comando telnet. La herramienta telnet es muy utilizada para las conexiones en servidores Unix, HPUX, Solaris y en algunos IX también es utilizada este tipo de conexión. Esta conexión permite establecer conexión, valga la redundancia, con otro servidor que disponga del servicio de telnet. Por ejemplo, con cualquier otro servidor Unix o Linux. El Linux no se utiliza tanto como para conectarse a los servidores, motivado que utilizamos otra herramienta que vamos a ver luego. El telnet lo utilizamos mucho para verificar la conexión de los puertos. Por ejemplo, yo quiero verificar que el puerto 80, que es el de internet, esté
activo en mi equipo. Entonces puedo hacer un internet a mi dirección IP y con el puerto 80. Allí él me está diciendo que sí está conectado. Para esto es con lo que comúnmente utilizamos el telnet en Linux, para verificar la conexión a los puertos en un cierto servidor o en ciertos equipos. Vamos a hablar de la herramienta SSH o Secure Shell. El Secure Shell se escribe el comando SSH y este comando nos permite conectarnos entre equipos dentro de lo que es Linux. Ahora, si yo quiero conectarme a otro equipo, un servidor en un data center o un servidor, por ejemplo, en otra área, con el comando SSH, siempre y cuando sea Linux, puedo conectarme desde el servidor. Este servicio podemos instalarlo con la herramienta add o con la herramienta apt-get install. Voy a conectar al servidor que tengo por allí registrado. En este servidor yo tengo mi usuario, @ la IP del servidor que tengo en este momento disponible. Entonces, de esta manera yo puedo conectarme con mi otro equipo. Allí me solicitó la clave y ya tengo conexión a lo que es el equipo en el momento donde deseo conectarme. Igualmente puedo trabajar con él como cualquier otro equipo. Otra herramienta de red es la herramienta NetStat. NetStat nos permite verificar el estatus de nuestra red o si estamos conectados a una red. Por ejemplo, si yo quiero ver la ayuda de NetStat, escribo --h y bueno, me muestra todos los parámetros que puedo yo ver con el NetStat. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero saber si mi equipo está conectado en una red, puedo ejecutar el netstat -rn. Fíjense, me dice que, bueno, sí, estoy conectado a una red porque aquí está mi gateway y estoy conectado bajo la interfaz y tengo una máscara /24 o en su defecto 255.255.250. Este comando nos muestra si tenemos puertos abiertos o cerrados en nuestro equipo. Muchas veces hay personas que llegan a nuestro sitio de trabajo y nos preguntan, mira, necesito saber si el puerto de Data Protector, que es el 5555, está abierto en el equipo. Entonces, nosotros ejecutando este comando podemos verificar si efectivamente está abierto el puerto y tiene conexión a red. Nos vemos en la próxima clase. La mayoría de los usuarios de Linux conocen y utilizan el comando ifconfig. En Windows, ifconfig es también conocido como ipconfig. Este comando, combinado con distintos parámetros, te permite conocer bastantes aspectos de la configuración de la red. Por ejemplo, la IP de tu equipo, así como puertas de enlace, DNS y otros aspectos de la red. Este comando es un comando que tiene bastante tiempo siendo utilizado y aunque sigue presente en muchas distribuciones de Linux, está destinado a desaparecer y está siendo sustituido en la actualidad por la aplicación IP, la cual pertenece a la suite IPRoute 2. IPRoute 2 es una herramienta mucho más completa y moderna que ifconfig, por lo que en los sabores actuales de Linux ya ifconfig no viene predeterminado en muchas ocasiones, sino más bien viene por defecto el comando IP. Por lo que es recomendable que utilices este comando ahora para gestionar aspectos de tu red. Con el comando IP se pueden llevar a cabo las mismas acciones que podemos hacer con ifconfig y al ser una suite más completa vamos a poder configurar más parámetros que con ifconfig. El comando IP incluye todas las funcionalidades que podemos llevar a cabo con el comando route, así como ifconfig. En Linux, así como en Unix, tenemos algunos ficheros de configuración de la red. Hay varios ficheros que contienen alguna información acerca de lo que es la configuración de los servicios de la red, que evidentemente deberías conocer, asimismo como visualizar su contenido. En este caso tenemos un archivo externo en el cual te muestro lo que es el fichero y la descripción de cada uno de los ficheros. Es sumamente importante que en este momento no realices ningún tipo de modificación en ellos, motivado a que puedes ocasionar problemas dentro de la configuración de tu red. Sin embargo, es, como te acabo de indicar hace unos instantes, sumamente importante que los vayas conociendo. Otro de los comandos también que es muy importante en el caso de las redes es el comando hostname, que nos sirve para cambiar o mostrar el nombre de nuestros servidores o equipos desktop. Su sintaxis es evidentemente hostname más lo que llamamos el nombre y no posee ningún tipo de argumentos. Este comando, si lo ejecutas en este momento en tu terminal,
vas a poder ver el nombre con el cual estás en este momento trabajando en tu equipo. Este lo podemos cambiar dentro del archivo /etc/hostname y podemos colocar el nombre que deseemos. Una vez luego de realizar esta modificación, vamos a salir, guardamos nuestros cambios dentro del archivo y posteriormente debemos reiniciar el servicio hostname, el cual se encuentra dentro de la ruta /etc/init.d/hostname.sh. Al reiniciarse deberíamos de ver ya el nombre actual de nuestro equipo. Si no lo toma, evidentemente podemos reiniciar el equipo y vamos a ver que los cambios fueron aceptados. Esto ha sido todo por esta clase. Nos vemos en el siguiente esta oportunidad comando. vamos a conversar sobre una parte muy importante de la red y vamos a cubrir algunos puntos sumamente importantes, como es el encaminamiento de la IP, algunos protocolos como TCP y UDP, y vamos a hablar sobre los daemons, o muchos le denominan demonios, en lo que es nuestro sistema operativo. Muy bien, entonces, el encaminamiento IP o enrutamiento es una manera de especificar y descubrir caminos en una red de TCP/IP por los cuales se pueden enviar datos dentro de la red. El encaminamiento usa un conjunto de tablas de enrutamiento para dirigir el envío de los paquetes de datos desde su origen hasta su destino. El encaminamiento IP es la forma principal de descubrir caminos dentro de Internet. Hay dos formas básicas de encaminamiento IP. Está el encaminamiento estático y el encaminamiento dinámico. Encaminamiento estático supone añadir manualmente las rutas IP en la tabla de encaminamiento del sistema. Y esto se hace normalmente manipulando la tabla de encaminamiento con el orden route. El encaminamiento estático tiene muchas ventajas sobre el encaminamiento dinámico, como lo es la simplicidad de implementación sobre redes pequeñas, la predecibilidad, la tabla de encaminamiento siempre se calcula por adelantado y por lo tanto la ruta siempre es la misma cada vez que se usa, y la baja sobrecarga de otros routers y enlaces de red por la inexistencia de un protocolo de encaminamiento dinámico. Sin embargo, el encaminamiento estático también presenta algunos inconvenientes. Por ejemplo, está limitado a redes pequeñas y no escala adecuadamente. El encaminamiento estático también fracasa completamente al intentar adaptarse a pérdidas de la red debido a la naturaleza inmutable de la misma. En cambio, el encaminamiento dinámico depende de redes grandes con muchas rutas IP posibles desde un origen hacia un destino y hace uso de protocolos especiales de encaminamiento como el protocolo de información de routers, el Router Information Protocol, RIP, que gestiona los ajustes estáticos de las tablas de encaminamiento que hacen posible el encaminamiento dinámico. Dentro de las ventajas del encaminamiento dinámico tenemos que es superior en escalabilidad y capacidad de adaptarse a los fallos y a las pérdidas producidas a lo largo de rutas de la red. Además tiene una configuración menos manual de la tabla de encaminamiento. El TCP es un protocolo orientado a conexión que ofrece corrección de errores y garantiza la entrega de los datos mediante el denominado control de flujo. El control de flujo determina cuándo se tiene que parar el flujo de una corriente de datos y cuándo se deben reenviar los datos enviados previamente debido a problemas tales como colisiones. El TCP se usa habitualmente en el intercambio de información importante, como transacciones de bases de datos. El UDP, por otro lado, es un protocolo sin conexión que raramente se usa en la transmisión de datos importantes, ya que carece de control de flujo o de cualquier otro método para garantizar la fiabilidad en la entrega de los datos. El UDP se usa habitualmente en aplicaciones de streaming, de audio y video, donde resulta considerablemente más rápido que el TCP por carecer de corrección de errores y control de flujo, y donde la pérdida de unos cuantos paquetes suele resultar catastrófico. Tenemos otros protocolos, por ejemplo el protocolo de mensajería, que es el ICMP, el Internet Control Messaging Protocol. Esta es una extensión del protocolo de Internet Protocol o IP, definida en el documento Request for Comments RFC número 792 y que soporta paquetes de red que contienen mensajes de control de error e información. El ICMP es una de las aplicaciones de red. Se utiliza también mucho como la utilidad PIN, que comprueba la disponibilidad de un host o dispositivo de la red. Como ejemplo de mensajes de error devueltos por el ICMP que resultan de utilidad en el host de red y dispositivos como routers, tenemos Destination Unreachable, destino inalcanzable y Time
exceeded o tiempo excedido. Cuando en la red o cuando realizamos estas funciones que nos aparecen estos mensajes muchas veces, destination unreachable o time exceeded, ahí está funcionando este protocolo. Vamos a hablar sobre los demonios o daemons. Para algunos el término correcto es daemons, no se denomina totalmente demonios como algunos los denominan. Daemons es la manera correcta de decirlo. Muy bien. Entonces, estas son aplicaciones especiales del sistema que normalmente se ejecutan continuamente en segundo plano, esperando peticiones provenientes de otras aplicaciones que deben usar las funciones que proporcionan. Muchos daemons están centrados en la red, es decir, muchos de los daemons que se ejecutan en segundo plano en el sistema pueden proporcionar funcionalidades relacionadas con la red. Algunos ejemplos de daemons de red incluyen el daemon de protocolo de transporte de hipertexto o HTTPD, que proporciona funcionalidades de servidor web, el daemon SSHD, que proporciona capacidades seguras de sesiones interactivas remotas y transferencias de archivos, el daemon de protocolo de acceso de mensajes de Internet o el IMAP-D, que proporciona servicios de correo electrónico. Nos vemos en el siguiente comando. Vamos a conversar en esta clase sobre el Network Information System, muy bien conocido por su acrónimo NIS, que en español significa Sistema de Información de Red. Este es el nombre de un protocolo de servicio de directorios, cliente y servidor, desarrollado por Sun Microsystems para el envío de datos de configuración en sistemas distribuidos, tales como los nombres de usuarios y hosts entre computadoras sobre una red. El NIS está basado en ONC RPC y consta de un servidor, una biblioteca de la parte cliente y varias herramientas de administración. Una de las cosas más interesantes de usar NIS es la parte de la seguridad de ciertos equipos. En el caso de la resolución de nombres, como he comentado antes, el servidor NIS puede usarse como servidor de nombres, aunque no tiene mucho sentido hoy en día usando, actualmente con el protocolo DNS para la resolución de nombres. El DAP son las siglas de Lightweight Directory Access Protocol, que en español es protocolo ligero o simplificado de acceso a directorios, que hacen referencia a un protocolo a nivel de aplicación que permite el acceso a un servicio de directorio ordenado y distribuido para buscar diversas informaciones en un entorno de red. El DAP también se considera una base de datos, aunque su sistema de almacenamiento puede ser diferente a la que pueden realizarse consultas. Un directorio es un conjunto de objetos con atributos organizados. El ejemplo más común es el directorio telefónico, que consiste en una serie de nombres, personas o organizaciones que están ordenados alfabéticamente, con cada nombre teniendo una dirección y un número de teléfono adjuntos. Para entender mejor, es un libro o carpeta en la cual se escriben nombres de personas, teléfonos y direcciones y se ordena alfabéticamente. Un árbol de directorio LDAP a veces refleja varios límites políticos, geográficos u organizacionales, dependiendo del modelo elegido. Los despliegues actuales de LDAP tienden a usar nombres de sistema de nombres de dominio, o DNS por sus siglas en inglés, para estructurar los niveles más altos de la jerarquía. Conforme se desciende en el directorio pueden aparecer entradas que representan personas, unidades organizacionales, impresoras, documentos, grupos de personas o cualquier cosa que representa una entrada en el árbol o múltiples entradas. Esto ha sido todo por esta clase. Nos vemos en el siguiente comando. NFS o Network File System es independiente del sistema operativo, la red y protocolos de transporte. Está disponible en muchas plataformas como lo es Linux y Windows. Dentro de las restricciones del NFS se encuentra que es una estructura abierta pero estática. La semántica del sistema de archivos de Linux no está garantizado y no es posible acceder a distancia los archivos especiales, por ejemplo los devices. Posee un bloqueo limitado, es decir, un bloqueo de archivos que es implementado por medio de un servicio o daemon adicional. Antes de comenzar con este procedimiento, vamos a instalar el paquete NFS Kernel Server en uno de los dos servidores donde vamos a realizar la siguiente práctica. Una vez ya instalado el paquete que se te indicó, vamos a realizar el procedimiento, el cual es un procedimiento relativamente sencillo. ¿Qué vamos a hacer en este caso? NFS nos permite compartir un file system entre dos servidores. Digámoslo de otra manera. Un servidor y un cliente van a compartir un file system. ¿Para qué funciona esto? ¿Para qué nos sirve? Esto no va a funcionar de manera de cuando tengamos que compartir diversas informaciones entre dos servidores Linux, en este caso. Ahora, el procedimiento para la configuración del NFS, como ya te indiqué, es algo sencillo. Tenemos dos servidores, en este caso, como tenemos en pantalla, servidor A y servidor B.
los cuales vamos a utilizar. El servidor A va a ser nuestro servidor NFS, el cual va a compartir el archivo con el servidor B. Este servidor B lo vamos a utilizar como un cliente. Lo primero que debemos hacer es crear un directorio, el cual va a ser un directorio a compartir. A este directorio le vamos a dar permisos nobody y nogroup para poder compartirlo sin ningún tipo de problema. Luego debemos ingresar en el archivo /etc export y vamos a colocar la ruta completa del directorio y la dirección IP del equipo con el que va a ser compartido el file system. Debemos agregarle las propiedades del file system. Aparece en la parte superior de este archivo algunos ejemplos, los cuales podemos también fijarnos para nuestro file system, el cual vamos a compartir. En mi caso ya tengo un file system creado y para esta práctica voy a crear otro file system de nombre NFS curso. Recuerda colocar siempre la IP del equipo cliente. Vamos a cerrar el archivo y ejecutamos el comando export fs espacio -a. Posteriormente a esto vamos a reiniciar el servicio NFS kernel server en el lado del servidor, que es donde estamos realizando esta parte. En el cliente debemos instalar el siguiente paquete de nombre nfs-common. Esperamos que termine la instalación y creamos el directorio nfs curso con el mismo nombre que indicamos en el servidor A. Ahora vamos a tratar de montar nuestro file system. Si trato de montar el file system de manera manual, debo tener en cuenta que hay que colocar toda la ruta completa del file system en el servidor. De lo contrario, aparece el error que ves en este momento en pantalla. Voy a colocar la ruta completa, por ejemplo home /white /nfs curso. Como puedes ver, ya tengo montado mi file system que apunta al servidor, el cual está funcionando sin ningún tipo de problemas. File Transfer Protocol o protocolo de transferencia de archivos. El servicio que por lo general utilizamos para el FTP es el FTPD y es activado por INETD cuando una solicitud es detectada sobre el puerto especificado para FTP en el etc service. Su puerto por default es el número 21. Puede ser cambiado a un puerto único para mayor seguridad si es necesario y debe ser un número de puerto mayor a 1024 bits. Para especificar las opciones deseadas, nos vamos a etc inet.d.conf. Vamos a compartir un archivo a través de FTP entre dos equipos Linux a través de la línea de comandos. Si en este instante realizo un FTP -np a mi IP, me va a aparecer el siguiente error de conexión refuse. Si voy al equipo con el cual yo deseo compartir vía FTP mi archivo, lo estoy revisando y me doy cuenta que el servicio FTP no se encuentra instalado. Por lo tanto, necesito instalar el FTP. Para instalarlo, simplemente, un apt install ftpd y espero a terminar la instalación, que tarda unos pocos segundos. Ahora, salgo de la sesión que inicié de manera local en el otro equipo cuando me apareció el error de connection refuse. Y ahora me aparece el mensaje connected más la IP del servidor. Ahora, si deseo enviar el archivo, debo colocar lo siguiente. Simplemente user, entonces coloco mi usuario, mi nombre y la contraseña. Mi nombre es el ID de usuario y la contraseña es la contraseña del equipo. Ahora, ya conectado, deseo enviar un archivo y coloco put más el nombre del archivo y la ruta donde deseo colocarlo. Y me indica transfer complete. Ahora voy al equipo destino donde iba a enviar el archivo y me ubico en la ruta donde yo mandé a colocar el archivo. En este caso, recuerda FTP curso. Me encuentro en el equipo recepción y ya tengo mi archivo recibido con éxito con FTP. Como puedes darte cuenta, es un procedimiento bastante sencillo. FTP tiene múltiples opciones. Te invito a conocerlas más a fondo, ya que es bastante interesante todo lo que tiene que ver con FTP. Como te pudiste dar cuenta, este es un procedimiento bastante sencillo. Espero lo practiques y que te sea muy útil. Esto ha sido todo por esta clase. Nos vemos en el siguiente comando. Copia de archivos en Linux. En Linux, el comando para copiar archivos se llama SCP. Este comando copia archivos o directorios entre un sistema local y un sistema remoto o entre dos sistemas remotos. El mismo se puede utilizar desde un sistema remoto tras iniciar tu sesión con el comando SSH o desde un sistema local, bien sea el servidor en el que estés trabajando en este momento o un equipo desktop. Este comando utiliza SSH o Secure Shell para la transferencia de datos, es decir, utiliza el puerto 22 para realizar estas tareas de comunicación entre servidores. En castellano, el SSP simple y llanamente es una de las funciones que vienen por defecto con la herramienta SSH y nos permite enviar o recibir archivos y carpetas en Linux, así como en Unix.
Utilizar esta herramienta es sumamente sencillo y en este momento te voy a explicar cómo hacerlo. Simplemente vamos a abrir nuestra terminal o shell y debemos tener siempre en cuenta que tenemos que tener los permisos adecuados para realizar esta copia de archivos y debemos tener claro que si no tenemos los permisos para mover ciertos archivos en determinadas rutas que necesitemos, el comando no va a funcionar. Asimismo, el comando es sensible a mayúsculas y minúsculas, por lo que debemos tener cuidado en este sentido. Ahora, el único file system que te permite copiar y pegar todo tipo de documentos libremente, así como carpetas, es el file system /tmp, ya que si deseas copiar un archivo hacia la ruta /www, por ejemplo, no te lo va a permitir por motivos de configuración del sistema. Ahora, la mejor práctica siempre al momento de copiar un archivo tanto hacia otro servidor como dentro de nuestro equipo es sacando una copia de este archivo que vamos a enviar. Como te indiqué aquí en la terminal, puedes escribir simplemente el comando scp, es una orden bastante sencilla, posteriormente un espacio, el nombre del archivo que vas a enviar y colocas posteriormente tu usuario, arroba, la dirección IP o el nombre del servidor si ya lo tienes definido en DNS, /tmp. Algo importante, si no colocas los dos puntos posteriormente de la ruta donde deseas enviar el archivo, el comando no va a realizar el envío del archivo a la ruta indicada. Ahora vas a presionar Enter y te vas a dar cuenta que te solicita la contraseña del servidor. Colocas tu contraseña y una vez finalizado este proceso del envío del archivo, vas a ver que tienes ya el archivo recibido en la ruta /tmp. Ahora, en el caso de enviar una carpeta, simplemente debemos ejecutar el mismo comando scp, pero de forma recursiva. Es decir, vamos a colocar el parámetro -r para que tome la carpeta. Como te pudiste dar cuenta, este es un procedimiento bastante sencillo. Espero lo practiques y que te sea muy útil. Esto ha sido todo por esta clase. Nos vemos en el siguiente comando. A través de vía SSH. En esta oportunidad voy a hablarte sobre un tipo de conexión o un aplicativo muy utilizado en el ambiente Windows. Por este motivo, en este instante estoy, en mi escritorio de Windows. ¿Por qué? En este caso, hay una herramienta que es muy utilizada tanto por personas de Windows y también puede ser utilizada hasta por personas de Linux. Esta herramienta se llama PuTTY. ¿Quién es PuTTY? PuTTY es un emulador de conexiones desde nuestro sistema operativo, en este caso Windows, para nuestros servidores en Linux y nos va a permitir conectarnos a estos equipos. ¿Cómo vamos a realizar nuestra conexión? Pues muy sencillo. Primero debemos descargar el aplicativo. Este aplicativo, si estamos trabajando con Windows, vamos a ingresar a la siguiente página web: www.putty.org. Vamos a realizar simplemente nuestra descarga desde donde dice You can download PuTTY. Bueno, aparecen evidentemente varias opciones. Fíjense que aparecen inclusive la arquitectura para Unix, que también puede servir para Linux, que son la descarga de un tarjeta. Y tenemos los putty.exe, PSCP, tenemos varias opciones allí. Nosotros vamos a descargar simplemente el SSH y Telnet cliente, ¿ok? Itself, que sería la primera opción de 32 bits. Le hacemos clic allí en la opción putty.exe, hacemos nuestra descarga, guardamos nuestro archivo. Yo lo voy a cancelar puesto que ya yo la descargué. Y posteriormente podemos ir a la carpeta donde se encuentra nuestro archivo. En este caso, Windows descarga todos los archivos por lo general en mis documentos, descargas. ¿Okay? Este link de PuTTY, él es un acceso directo, él no es necesario realizar mayor instalación, simplemente, seleccionamos, podemos decirle copiar y lo pegamos en nuestro escritorio. Ahora, para abrir el PuTTY, vamos a hacer doble clic sobre él y nos va a aparecer esta ventana. ¿Qué opciones nos da esta ventana? Bueno, nos da una conexión RA, nos da otra opción para Telnet, el SSH o van a conectarse a algún puerto serial. Por lo general, aquí nos permite, como vamos a trabajar con SSH, con el Secure Shell, vamos a realizar, podemos realizar la conexión a nuestro equipo. En mi caso, donde dice hostname or IP address, voy a colocar mi dirección IP de un servidor que ya tengo preparado para esta clase, 192.168.
él automáticamente me va a hacer conexión o me va a hacer conectarme al puerto 22, que es el puerto del SSH. Por ejemplo, es muy utilizado el X11 para realizar tareas desde, o lo podemos haber instalado con algún entorno gráfico, y bueno, necesitamos ingresar alguna aplicación gráfica, pues podemos utilizarla desde aquí. Activamos el forwarding X11 y bueno, vamos a nuestra sesión nuevamente. Esta pantalla siempre es una alerta de seguridad que aparece en PuTTY. Es una huella que siempre nos va a aparecer. También nos aparece en algunos servidores cuando nos conectamos por primera vez, o cuando el equipo no reconoce esta huella, pues nos va a aparecer. Aquí tenemos la opción simplemente decirle si queremos almacenar esta huella en el equipo. Eso nos va a permitir que las próximas conexiones no aparezca más el mensaje. Le podemos decir que no guarde la huella en el equipo. Simplemente, bueno, queremos entrar y no volver a ingresar allí, quizás con esta conexión. Y tenemos también la opción de cancelar, pero si le damos la opción de cancelar, nos va a cerrar la pantalla porque el PuTTY va a suponer que no necesitamos ingresar. Yo en mi caso, bueno, por lo general le digo que no salve la huella, ya que uso muy poco Windows y pues uno va a almacenar huellas allí, pero es bueno que ustedes lo sepan. Si desean almacenarla porque van a trabajar sus servidores desde Windows, pues le pueden decir que sí. Y bueno, allí aparece mi servidor. En este caso, mi usuario es Benny. Y voy a colocar mi contraseña. Mi servidor lo puedo ya administrar desde mi consola SSH, ya como una conexión directa a él. Fíjense, voy a ejecutar mis comandos de Linux, voy a conectarme como root. Este es el servidor que yo tengo ya ejecutado. Fíjense, puedo administrarlo sin problemas. Puedo ejecutar mis comandos como yo desee. Esto es muy utilizado para, como les dije, las personas que utilizan Windows pero tienen servidores en Linux. Lo único que si no les recomiendo hacer con PuTTY es realizar movimientos o modificaciones en los archivos de red. Muy bien, ya que estos archivos de red se deben modificar directamente desde el equipo donde estamos trabajando, o desde el servidor, en este caso donde vayamos a trabajar, pero PuTTY o desde Windows no debemos hacer ese tipo de modificaciones. WinSSP. Esta aplicación es muy importante, motivado a que ella nos va a permitir subir archivos desde nuestro equipo Windows, ¿ok?, para lo que sería nuestro servidor que acabamos de crear. Entonces, simplemente vamos a subir los archivos a través del WinSSP. Yo les voy a enseñar de la manera como vamos a subir estos archivos. Entonces, por favor, realicen la descarga e instalen la aplicación. Fíjense, yo aquí, bueno, voy a comenzar la instalación de mi WinSSP. El proceso de instalación del WinSSP es relativamente rápido. ¿Qué hace WinSSP? Él convierte los archivos que utilizamos comúnmente en Windows de manera tal que nuestro Linux pueda reconocerlos. Entonces, en este caso, bueno, le voy a decir iniciar WinSSP de una vez, ya que quiero subir de una vez mi aplicativo, o sea, quiero verlo de una vez funcionando. Entonces, el protocolo por lo general podemos seleccionar SFTP o SCP, son los más comunes. Colocamos nuestro IP de servidor. Aquí en la IP, en el puerto IP siempre debe estar el 22, ¿ok? Porque eso es el puerto de conexión de lo que llamamos el SSH, que es el Secure Shell. Este Secure Shell nos permite conectarnos o desde otros sistemas operativos a nuestro servidor. Así también nos permite conectarnos desde nuestro propio equipo. Entonces, vamos a colocar aquí la IP de nuestro servidor que dijimos que era en un principio de mi servidor Linux. Entonces, él allí está ya buscando lo que es el servidor. Aquí, bueno, le podemos decir que no. Vamos a colocarle nuestro usuario. En este caso, bueno, voy a colocar el usuario. Ok, ya yo estoy dentro de lo que sería la conexión a mi servidor. Yo quiero ver la data que pueda yo tener, o que mejor dicho, que yo voy a subir. ¿Qué ocurre? Él está aquí trabajando con el usuario Benny. El usuario Benny simplemente tiene acceso a lo que llamamos el home de lo que es Benny. Como pueden ver, en la parte superior me dice la ruta. Entonces le voy a decir que se ubique en la raíz y voy a subir mi archivo a lo que sería /tmp o la ruta temporal. ¿Por qué? Porque seguramente si trato de subir los archivos que yo deseo a mi servidor, no me lo va a permitir, ya que no tengo, digamos, los permisos para poder trabajar allí. Entonces, yo voy a buscar el archivo que deseo subir. Ya yo había descargado una plantilla de WordPress. Y bueno, yo la voy a buscar, lo voy a ubicar en mi disco. Por favor, ustedes ubiquen. Si desean subir cualquier archivo, lo pueden hacer, no hay problema. Esto es a fin de realizar una prueba, ¿no? Voy a subir un archivo sencillo. Voy a seleccionar este archivo, el patatú.mp3, a ver. Y voy a subirlo a /tmp. Entonces, ahí está. Le voy a decir que sí, que sube el archivo.
para el servidor. Entonces, él allí comienza el proceso. Ok, ya lo subió. Entonces, mientras tanto, yo voy a ubicarme en mi ruta TMP, que fue donde yo subí el archivo. Y fíjense, ahí está el archivo, el patatú.mp3. El servidor DNS. Este servidor está orientado a dar una infraestructura de red al permitir la conversión entre nombres y direcciones IP. Los servidores web, así como los FTP, correo electrónico y otros servicios son destinados para las personas, empresas y para la sociedad en general. Vamos a conversar un poco en esta clase sobre algunos términos sumamente importantes con respecto a los servidores DNS. En principio vamos a comenzar hablando sobre los dominios de Internet. Un dominio es un método para recordar la dirección IP de un equipo de la red y el sistema de nombres de dominio son los procesos involucrados en la obtención, digámoslo así, dado el nombre de la dirección IP asociada, que es el dato que debe viajar en los paquetes de información para que se lleve a cabo una comunicación. Existe una base de datos, la cual es sumamente necesaria para realizar estas tareas, que debe consistir en básicamente asociar nombres y direcciones IP. En el caso de Linux tenemos el fichero etchost, el cual almacena o funge como base de datos necesaria para los dominios. Por un lado, todos los equipos de la red están obligados a conocer cualquier cambio para actualizar sus ficheros apropiadamente. Es decir, por ejemplo, la inserción de un nuevo elemento en la red, debemos añadir en estos ficheros locales de cada equipo los datos referentes a su nombre y dirección IP. Este hecho nos indica poca escalabilidad y manejabilidad de esta opción, sobre todo si hablamos de Internet o sin llegar a un extremo tal de cualquier red local que tenga al menos unos 20 ordenadores. Además, también debemos recordar que el mantenimiento que sea muy descentralizado y dependiente de ficheros locales puede conllevar un alto riesgo y la falta de sincronización y descoordinación entre los equipos de la red y por lo tanto de la información que estos manejan. En los DNS existe un espacio para cada nombre de dominio. Al igual que los sistemas de ficheros, los mismos están organizados en árboles jerárquicos. El nombre absoluto de un fichero es formado por distintos directorios que podremos recorrer hasta encontrar un fichero, el cual va a estar separado por ciertos caracteres. En Windows y en Linux tienen ciertas diferencias estos caracteres durante la configuración, pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. A continuación te estoy mostrando en pantalla un ejemplo sobre lo que son las jerarquías de los dominios en Internet. Todo, como puedes darte cuenta, está abarcado jerárquicamente. Este sistema de nombres presenta, como te acabo de indicar, una estructura jerárquica en árbol, el cual cada rama constituye lo que se denomina un dominio de Internet y dependiendo de la prioridad vamos a hablar sobre lo que es un dominio de primer, segundo o tercer nivel. Y pudieran existir más niveles, sin embargo, no es lo habitual hablar sobre ellos. Ahora bien, en el primer nivel del árbol vamos a encontrar los nombres de los nodos que están establecidos de antemano, existiendo dos tipos de divisiones, que son geográfica y organizativa. Con la primera se distingue una rama, digamos los dominios por países, por ejemplo, .es, .be, .ch.uk, dependiendo del país donde te encuentres. Ahora, con la segunda se establece una rama por tipo de organización, .com para empresas, independientemente del país en el que se encuentren, para, digamos, organizaciones establecidas mediante algunos tratados también internacionales, así como lo pueden ser el .edu para universidades o sitios educacionales, .org para organizaciones, .mil para militares, .gov para gobiernos. Por ejemplo, la asignación de nombres de dominio dentro de lo que es Internet y la creación de subdominios inferiores para la rama de algún país, por ejemplo México.mx, va a recaer, como ya te he comentado, en empresas públicas de redes, la cual delega a su vez en el servicio de la informática de, por ejemplo, alguna universidad, la gestión del dominio del segundo nivel.
la cual decidirá la asignación de nombres y subdominios para esta rama del árbol. Este concepto es definido como delegación de autoridad y es muy importante dentro del sistema de resolución. También existe para cada dominio de primer nivel un organismo encargado de gestionar los datos de resolución de tu dominio y se dice que tiene delegada la autoridad de resolución. Cada autoridad puede decidir, a su vez, crear otras ramas dentro del árbol y delegar la resolución de los nombres asignados hacia abajo, bien sea para organismos o para empresas. Dependiendo si son organismos o empresas, gestionan algunos dominios denominados de tercer nivel, que a su vez también pueden permitir la creación de más subdominios y delegar o no la resolución de nombres para ellos. Como te acabo de comentar hace unos instantes, para un determinado nivel pueden coexistir otras ramas o también llamadas subdominios o nodos finales cuyo nombre se formará con las etiquetas, bien sean no nulls o no nulas, y con un máximo de 63 caracteres por nivel para cada rama. Esto lo vamos a conversar un poco a través de la clase. Por otra parte, el sistema de resolución de nombres nos va a permitir la llamada resolución inversa, según la cual, dada una dirección IP, deberíamos obtener el nombre asociado. Para que la estructura sea coherente también con esta función, se debe crear una rama del árbol que permita dicha resolución. El nombre que recibe el dominio de primer nivel encargado de la representación distribuida de los datos para esta resolución inversa es ARPA. Y el de segundo nivel es denominado in-address o in-addr por su abreviatura. Por debajo de estos se crea una rama por cada octeto de la dirección IP. Ya a estas alturas debes conocer un poco más sobre lo que son los octetos de cada dirección IP. Es decir, 4 nodos más en el árbol, de tal manera que el FDQN o FDQN para lo que es la resolución inversa, por ejemplo, en una dirección con la siguiente IP, 193.145.234.193, por decir alguna. La resolución inversa de esta dirección debería ser 193.234.193.in-address.arpa. Como puedes darte cuenta, es inversa, y para esta resolución también, como ves en pantalla, tenemos un árbol jerárquico, el cual representa la función inversa de los DNS. Ahora, cada dominio, como ya hemos conversado antes, delega en una organización la cual será encargada de resolver los nombres asociados a dicho dominio. En esencia, la base de datos distribuida en la que se guardan las asociaciones de lo que es la dirección IP o nombre simbólico, y un par de procesos que siguen a la arquitectura cliente-servidor para que, aunque la responsabilidad de la resolución sea distribuida y local, también sea disponible para lo que es el resto de la red. El sistema de resolución de nombres también está basado evidentemente en lo que es la arquitectura cliente-servidor. Aquí el objetivo del cliente es el de, dado un nombre o una dirección, conocer la dirección IP o nombre respectivamente asociado, asimismo que el servidor es el proceso que conoce la asociación de dirección IP como el nombre al cual le presta el servicio. Ahora, en cuanto a los nombres de dominio, cualquier persona física con residencia en cualquier país, así como empresas constituidas legalmente según la legislación de cada país, puede solicitar el registro de dominios a través de el NIC o bien por medio de los agentes registradores acreditados de cada país. Los nombres de dominios, por lo general, deben, y según la reglamentación de cada país, corresponder con las siguientes especificaciones. En principio debe contener un nombre o abreviatura de una empresa que la identifique de forma inequívoca. Asimismo, los nombres comerciales o de marcas, los nombres de personas tal y como aparecen en su DNI o su cédula de identidad con un máximo de 60 caracteres, nombres de profesiones, bien sea apellido o nombre del profesional al cual se dedica a dicha labor, las denominaciones de origen, en cuyo caso debe solicitarlo el órgano regulador de dicha denominación. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la sincronización. Bien, debes saber que los servidores de DNS por lo general deben ser 2 servidores. De esto vamos a hablar en un instante. Sin embargo, es importante que sepas que para que no existan problemas de sincronización entre servidores, debes conseguir que los datos del servidor primario,
mediante el proceso llamado transferencia de zona, que no es más que el traspaso de todas las direcciones IP, así como el nombre simbólico que gestiona el servidor. Cada vez que se modifique un dato del servidor primario debe transmitirse a los secundarios. En este caso, y resumiendo un poco lo que sería el modelo de los dominios gestionados por un servidor, puedo comentarte que el sistema de resolución de nombres se basa en 3 características. La primera es que sea eficiente, ya que la resolución se asocia a procesos en redes locales, y a la resolución de nombres que deja en manos de servidores cercanos. Debe ser distribuido pero centralizado para lo que son redes locales y que están representadas en un árbol jerárquico del sistema. Asimismo, debe tener un propósito general porque permite la resolución tanto de nombres como de direcciones. Ahora, un servidor DNS es el encargado de gestionar los datos de uno o más dominios, recibiendo el conjunto de dominios que es capaz de resolver el nombre de un servidor, así como el nombre de una zona. Asimismo, para que un servidor que resuelve los dominios, por poner un ejemplo, beni.com.be y binegocios.com.be, la zona de este servidor está compuesta por 2 ramas de un árbol que definen estos dominios. Bien, debes recordar que los servidores no son más que un proceso que, ante una petición de resolución correcta por parte de un cliente, busca en su base de datos la dirección IP asociada al nombre o viceversa para comunicarse con el cliente. Ahora, existen varios tipos de servidores para DNS. En principio tenemos servidores primarios, que son los que guardan los datos del espacio de nombres en sus ficheros. Es decir, requiere la información de un fichero de configuración. En el caso de Linux es el fichero de nombre /etc/bind/named.conf. De esto vamos a hablar en la parte de configuración. Estos ficheros de datos para la resolución directa e inversa de los servidores. Por otra parte, tenemos servidores secundarios que obtienen los datos de servidores primarios mediante una transferencia de zona, y la única información que requieren es de tipo fichero de configuración y el fichero de datos obtenidos del servidor primario. Asimismo, tenemos servidores caché, los cuales ejecutan el software del servidor, pero no contienen los ficheros de base de datos. Este servidor aprende las respuestas de otros servidores, las guarda y las usa para responder a resoluciones futuras. La única información que requiere es la de caché. Existe también lo que es la base de datos del servidor DNS, que cada servidor DNS se encarga de resolver nombres de uno o varios dominios. A las ramas de este árbol jerárquico de nombres que resuelve un servidor se les denomina zona. Lo normal es que cada zona tenga un servidor primario que obtiene los datos de un fichero y uno o más servidores secundarios que obtienen los datos de este servidor primario. Los servidores de nombres que estén situados inmediatamente por encima del árbol del espacio de nombres apuntarán a los servidores encargados de resolver estas zonas, de tal forma que estos servidores van a responder directamente a peticiones de nombres que pertenezcan a su zona. En este caso es sumamente importante recalcar que existe una diferencia entre el concepto de zona y el concepto de dominio. En este caso, una zona es un concepto que representa a uno o más dominios conteniendo sus datos. Un dominio es un nombre que agrupa a otras computadoras o subdominios. Estos nombres, además del servidor primario de zonas, disponen de uno o más servidores secundarios. Para que estas computadoras trabajen con datos correctos, lo que hacen es pedírselos al servidor primario mediante lo que se denomina una transferencia de zona. Por esto, los datos que ellos manejan o que maneja un DNS serán aquellos que son necesarios para realizar su labor única y exclusivamente. Por este motivo, los servidores DNS deben tener las listas de nombres con lo que es la dirección asociada, asimismo una lista de direcciones con sus nombres asociados y una lista de servidores raíz mundiales para saber a quiénes deben enviarle consultas externas. Todo esto debe guardarse de alguna forma en el servidor de nombres. Ahora, la opción escogida es almacenarlo siempre en una serie de entradas que formen lo que se conoce como un registro de recursos o RR. Un registro de recursos está compuesto por, como vemos en pantalla, un nombre, el cual indica el índice con el que se referencia el registro, un TTL, que es el tiempo de vida, el cual indica cuánto tiempo
va a guardarse un registro en caché, asimismo como una clase, la cual es usada actualmente como in o de internet. También tenemos un tipo de registro, el cual puede ser uno de los enumerados en la tabla que tenemos en el recurso externo, el cual nos indica los tipos de registro. Asimismo, también contiene un valor del dato, el cual puede ser un número, un nombre de dominio o una clase o una cadena SCOSE. Ahora, si abrimos el recurso externo, vamos a ver que tenemos varios registros allí, asimismo como la función que cada uno puede ejecutar. Vamos a ver algunos ejemplos. En el caso del registro SOA, este registro proporciona información sobre la zona indicando el servidor de nombres primario. Asimismo, la dirección de correo, por ejemplo, del administrador de la zona y varios temporizadores que son útiles para los servidores secundarios. En pantalla te muestro a continuación un ejemplo de este registro. Con este registro indicamos simplemente que el nombre es, en este caso, ejemplo.com, el cual está controlado por la computadora servidor y que el correo lo envíe al root de dicha máquina. Los secundarios se conectarán cada 24 horas al primario si el número de serie es menor que el del primario. Debemos realizar una transferencia de zona para actualizarla, ya que el primario se actualizará. Si el servidor secundario no logra conectarse, este indica que lo reintente dentro de 1 hora, y si no es capaz de hacerlo, que lo haga nuevamente dentro de 1000 horas y que deje de responder a consultas de resolución. El valor que indicamos en 86.400 o lo que sería igual a 24 horas que se indica en el registro SOA es el valor por defecto usado para los registros en los que no se indica el TTL. Luego tenemos los registros NS, los cuales indican que servidores son los servidores de nombres para subdominios, dependientes de otros servidores que deberán indicarse con una entrada para cada uno de los existentes y nos pueden facilitar punteros a los servidores de más bajo nivel. Asimismo, tenemos unos registros clase A que son asociados a una dirección IP. Si un host dispone de uno o más interfaces de red, este deberá tener un registro A por cada una de estas interfaces. Tenemos el registro CNAME, el cual permite crear alias para los nombres de equipos. Por ejemplo, añadir alias a la web de un servidor, como por ejemplo servidor.ejemplo.com o www.ejemplo.com. Tenemos también los registros MX, que con estos registros se indica la dirección IP del servidor de correo para un dominio especificado. Por otra parte, tenemos los registros PTR, que son los encargados de guardar la información para la resolución inversa. El servidor DNS. Antes de iniciar la instalación de nuestro servidor DNS, quiero aclarar 2 puntos. El primero es que si te preguntaste en algún momento durante la instalación de VirtualBox, ¿para qué voy a necesitar yo eliminar o clonar una máquina virtual? Pues eso lo vamos a utilizar en este momento, más que todo la parte de la clonación, ya que al finalizar el proceso de instalación y no volver a repetir todos los procesos o pasos que realizamos para ubicar o llegar a este punto de la instalación de nuestro servidor DNS, lo ideal es clonar la máquina virtual y realizar los cambios en lo que va a ser nuestro DNS secundario. Muy bien, eso es lo primero. Lo segundo es aclarar que cada caso es o puede llegar a ser diferente durante el proceso de instalación. Por esto, yo te voy a explicar paso por paso cómo vamos a ir trabajando con respecto a los DNS. Sin embargo, es necesario que cumplas o verifiques a cabalidad cada uno de los pasos que te he comentado ya previamente para llegar al momento de realizar los ajustes necesarios. Como te indiqué hace unos instantes, cada caso es diferente, no todos son iguales, por lo tanto voy a tratar de explicar lo más detallado posible cada uno de estos pasos a fin de llegar a buen puerto con la configuración de nuestro DNS. Ahora, en este punto ya debemos haber escuchado sobre lo que son algunos tipos de servidores DNS, así como algunos tipos de registros para los DNS. Estos conceptos evidentemente ya fueron explicados. En principio, en este momento vamos a trabajar con el servidor
o el aplicativo, el paquete por defecto para DNS, que es Bind, que es el que vamos a utilizar en este momento. El mismo vamos a poder descargarlo sin ningún problema, como estoy haciéndolo yo en este momento. Te recomiendo que comiences con el proceso de instalación desde la terminal, ya que vamos a trabajar desde allí. Hay varias formas de realizar la configuración de nuestro servidor DNS. Una es a través del entorno gráfico que nos proporciona el mismo aplicativo Bind, asimismo a través de lo que es la terminal o a través de comandos, que es la forma como te lo voy a explicar en este momento. Entonces, aquí en esta clase tenemos varios recursos externos, los cuales vamos a ir utilizando uno por uno. De momento vamos a realizar la instalación de cada uno de los paquetes, que son el Bind. Vamos a utilizar también el Bind Utils, el Coaching Name Server, y con estos paquetes vamos a comenzar lo que va a ser nuestra configuración. De momento solo vamos a utilizar el Bind 9. No vamos a utilizar los otros paquetes, pero es importante que también los tengas, motivado a que si deseas en algún momento investigar sobre lo que es la configuración a nivel gráfico del Bind, puedes hacerlo y ya tienes listo el paquete en tu equipo. Muy bien. Ahora, aquí tenemos el cliente DNS. Debemos recordar que los clientes no son procesos propiamente dichos, sino que son unas librerías incorporadas a los diferentes lenguajes de programación, que se van a encargar de establecer una comunicación con los servidores para solicitar y obtener la información de resolución deseada de una forma más transparente para el usuario. Por otra parte, para lo que son librerías conocidas como resolver y que estas librerías realicen su labor correctamente, es necesario configurar apropiadamente dos ficheros, que son el resolve.conf y el nsswitch.conf, los cuales se encuentran ambos en la ruta /etc. Ahora, el archivo etc resolve.conf es el fichero que le indica al cliente quién es su servidor de nombre y cuál es su dominio de búsqueda por defecto que tiene que aplicar. Un ejemplo de este fichero lo estamos viendo en este momento en pantalla. Simple y llanamente tenemos un search ejemplo.com y un name server. Ahora, si se incluyen varios dominios en este fichero, va a realizar una búsqueda por cada uno de los dominios indicados, lo que puede ralentizar no solo el sistema de resoluciones de nombre, también puede ralentizarte lo que sería el rendimiento completo de tu equipo. Por lo tanto, es importante que este fichero esté bien configurado con los nombres apropiados. Si no vas a realizar ninguna tarea en este fichero, lo mejor es dejarlo como está. Muy bien, pero a la hora de configurar un DNS es importante tener estos datos, como el search con el dominio que vamos a registrar, asimismo la IP del servidor primario, el cual nosotros vamos a solicitar la información del DNS. La directiva name server, como puedes ver, allí se pueden incluir varias sentencias de tal forma que en el caso de que falle la primera, también se realizará la consulta al segundo servidor que aparezca y así sucesivamente hasta que vamos a agotar los servidores o se obtenga alguna respuesta de alguno de ellos. El otro archivo es el nsswitch.conf. En este fichero es de uso genérico y te indica o le indica al sistema dónde buscar la información de servicios como el de la resolución de nombres de equipos. Este archivo está compuesto de líneas en las que se distinguen dos campos separados por el carácter 2 puntos. En el primer campo nos va a indicar el nombre del servicio para el caso de la resolución de nombres, el cual debe ser la cadena host. El segundo campo se listan los distintos mecanismos que permiten la resolución, estos separados por espacios en blanco. El orden en el que se introduzcan será el que va a determinar el orden en el que se utilizarán los distintos mecanismos. En pantalla podrás ver que el archivo, en este caso es un archivo ejemplo, vamos a trabajar solo con archivos de ejemplo en este curso, en este caso. Aquí se te va a indicar o se le indica al cliente que para la resolución de nombres, primero va a utilizar el fichero etchost, posteriormente el sistema de nombres de dominio y por último, si no ha conseguido resolver el nombre, utilice el sistema de páginas blancas, que también es conocido como NIS. Ahora, debemos recordar que tenemos varios servidores DNS, como te comenté en la clase anterior, tenemos servidores DNS primarios, secundarios y de caché. Ahora, en el servidor primario, vamos a utilizar un archivo que se llama named.conf. En Bind también lo podemos encontrar como named.conf.local. Este archivo es el encargado de proporcionar los datos necesarios para el funcionamiento del servidor DNS. Aquí se guardan las propiedades globales de las zonas donde el servidor va a actuar y el fichero donde se almacenan los datos de estas.
El mismo está compuesto por sentencias de diferentes tipos, tal y como se ve en la tabla que tenemos como uno de los recursos externos de sentencias para el etc named.conf. Ahora, como puedes darte cuenta, en este caso tenemos lo que es una sentencia y unas opciones y siempre están finalizadas por un punto y coma. Debemos estar siempre atentos a que este punto y coma esté al final de tanto las sentencias como las opciones. Ahora, el servidor primario, aquí como te indiqué o te he indicado en varias ocasiones, allí guarda los datos del espacio de nombres en sus ficheros, por lo que debes disponer de un fichero de datos para la resolución directa e inversa y la información de funcionamiento necesaria para el control de las zonas que estén bajo su cargo. En este caso, la primera parte de la configuración de un servidor DNS primario consiste básicamente en ajustar los parámetros básicos del fichero named.conf. Una buena práctica siempre consiste en declarar en primera sentencia los ACLs que se van a considerar necesarios para agrupar los distintos elementos de la red. Por ejemplo, en el recurso externo te tengo también todo lo que está o lo que vamos a realizar a partir de aquí. Si te das cuenta, al principio tenemos lo que son los ACLs, en este caso tenemos ACLs secundarios, tenemos los ACLs de la red interna y de la red externa. Recuerda que todos estos son ejemplos. Muy bien, y debes ajustarlos a tu configuración. Ahora, en este caso podemos crear una lista de control de acceso que va a agrupar los equipos de las redes privadas y otra para los equipos que pertenecen a la red pública con direcciones IP públicas. Por último, vamos a ubicar una que indique los servidores secundarios disponibles. Por lo tanto, ya tenemos allí, como puedes darte cuenta, en los ACL secundarios una lista de segmentos que van de la 172.20.40 a la 172.20.41. En la red interna tenemos también que van de la 20.40 a la 20.41 y en la red externa tenemos otra VLAN que es la 193.45.234. Debemos recordar que todos estos son ejemplos y debes ajustarlos a tus VLANs disponibles, tanto privadas, públicas, internas o externas. Muy bien. Ahora, en el archivo de sentencias que tenemos en el recurso externo, te invito a que lo revises y allí vamos a tener una información sumamente importante. Una sentencia, vamos a tener una descripción, un ejemplo y está bastante detallado. Te invito a que lo revises. Muy bien. Tenemos otro archivo adjunto, el named.conf. Tenemos algunos parámetros de las opciones que van dentro del archivo named, el cual te recomiendo que puedas copiar y pegar en tu equipo. Muy bien. Como puedes darte cuenta en este ejemplo, vamos a indicar que los datos se encuentran en el directorio /named/datos. El servidor va a escuchar las interfaces de la red de la 127.0.0.1 que somos nosotros, el localhost, y 172.20.43 y van a permitir cuestiones de clientes de la red interna que van desde la 172.20.40 a la 172.20.410 y de la 127.0.0.1 exclusivamente. Las transferencias solo van a realizarse a los servidores secundarios que van a estar entre las VLAN 172.20.40.1 y 172.20.41.1. Por último, vamos a introducir la información referente a dónde se encuentran los ficheros de los datos y qué opciones se van a aplicar. Así, en la zona punto se va a definir el fichero root.cache, el cual va a indicar la resolución de equipos externos y esta información se representa de la siguiente forma, representados en lo que es la zona y todo está bien especificado en el archivo. Posteriormente tenemos donde se definen las zonas para la resolución directa e inversa de las direcciones loopback. Con las siguientes declaraciones se van a definir el resto de las zonas que resuelve el servidor de ejemplo. En ellas vamos a indicar los ficheros que guardan los datos para la resolución directa del dominio ejemplo.com junto con las opciones para la actualización y a quién se permitirá la transferencia de esta zona. Por otra parte, los ficheros que van a contener también la información de la resolución inversa, uno por dirección de subred definida. Ahora, para terminar la configuración del servidor primario, se debe añadir los datos de la resolución de los ficheros indicados en, como te indiqué, el fichero named.conf. Ahora, en el servidor secundario nos va a permitir replicar automáticamente la información disponible en un servidor primario a otro servidor que podrá así proporcionar el mismo servicio que el servidor primario. Esto va a aumentar
de esta manera la disponibilidad del sistema. Para configurar el servidor secundario de DNS, se le debe indicar dónde debe tomar los datos, lo que realizará mediante el proceso denominado transferencia de zona, del cual habíamos hablado en una de las clases. Un mismo servidor puede ser primario de un grupo de zonas y secundario de otras. Los clientes DNS no distinguen entre servidores secundarios o primarios. De hecho, en su configuración se puede colocar varios para una misma zona. La configuración del fichero named.conf para el servidor secundario se va a sincronizar con el servidor primario de ejemplo que se ha visto anteriormente solo en los equipos dentro de la subred 172.24.1.0, el cual también lo tienes en el archivo adjunto. Muy bien, ahora para nosotros comprobar lo que sería nuestra configuración de DNS, vamos a reiniciar el servicio bind, el cual va a ubicarse dentro de /etc/init.d/bind9 restart. Muy bien, vamos a reiniciar ese servicio. Siempre que realicemos cambios dentro de los archivos de configuración del DNS, es necesario reiniciar el servicio. Luego de verificar que no tengamos ningún tipo de error durante el reinicio de nuestro servicio, el bind va a escuchar algunas peticiones que van a ir llegando mediante el protocolo de transporte UDP al puerto 5.3 del servidor. En caso de que no sea así, dentro del fichero log van a aparecer los posibles errores que se hayan cometido. Una vez que el proceso se esté ejecutando para comprobar lo que es la configuración correcta de nuestro DNS, se puede utilizar uno de los siguientes comandos para la comprobación de que nuestro servicio DNS está respondiendo. El nslookup, el dict y el host son los más utilizados. En este caso, la herramienta nslookup, como ves en pantalla, es una herramienta que permite comprobar el funcionamiento de tu servidor DNS mediante una interfaz que tú como cliente puedes utilizar para realizar consultas de resolución de tu servidor, bien sea desde Windows o Linux o cualquier otro sistema operativo. Simplemente el nslookup funciona, tú ejecutas desde la terminal o desde DOS, por ponerte un caso, el comando nslookup, y te va a aparecer en la primera línea que usas un servidor con una dirección IP tal, para después preguntarle por la IP del cliente y luego va a realizar una consulta inversa, es decir, se ha pedido el nombre asociado a la otra dirección, pero a la inversa. Por otra parte tenemos el comando dict, que al igual que el comando nslookup es una aplicación que actúa como cliente para interrogar a servidores DNS. Este va a devolver una detallada información sobre los servidores a los que se le ha consultado y su ejecución es muy simple. Simplemente ejecutamos dict dentro de nuestra batch o nuestra shell y vamos a tener una respuesta del servidor como estamos viendo en pantalla. Por último tenemos el comando host, el cual es una aplicación simple la cual permite enviar requerimientos a un servidor DNS. Este se utiliza al igual que las dos anteriores para resolver el nombre por su correspondiente dirección IP y viceversa. Esto es todo hasta esta clase. Espero haya sido de tu agrado. Recuerda que debes ajustar todos y cada uno de estos datos que te acabo de indicar en este momento para tu propio caso. Muy bien, nos vemos en el siguiente comando. Samba es un protocolo de comunicaciones para conectar Windows con el sistema de archivos Linux y de esta forma ver discos de Linux o carpetas como unidades de red en Windows. Instalar y configurar Samba desde la línea de comandos con un apt install Samba. Voy a proceder y bueno, vamos a esperar a que finalice la instalación de nuestro paquete de Samba. Una vez terminada la instalación de Samba, voy a proceder a editar el fichero /etc/samba/smb.conf y casi llegando al final del fichero nos vamos a encontrar con unas líneas que nos indican profiles. Podemos copiar ese profiles. Yo en el recurso externo, bueno, tengo ya algo predefinido, lo copiamos, simplemente, bueno, modificamos lo que queremos que se muestre en nuestro directorio Windows. Tenemos los paths, que va a ser la ruta donde nosotros deseamos que se encuentre la carpeta de Samba que vamos a compartir con Windows, y el resto de las opciones pueden quedarse tal cual como están. Posteriormente, bueno, tenemos un ejemplo de cómo va a ir quedando y después ponemos un password de Samba al usuario que queremos que tenga el acceso al directorio. Si estás trabajando con root, no es necesario que coloques sudo, como es mi caso, y bueno, simplemente voy a ejecutar el smb passwd-l --a white, que va a ser mi usuario. Colocamos una contraseña, el servicio nos va a indicar que está correcto, que todo está bien, el usuario web fue creado, y vamos ahora a reiniciar el servicio Samba o el servicio SMBD.
Ahora vamos a nuestro equipo Windows. En mi caso tengo un equipo Windows con Windows 7, quizás un poco antiguo, pero en realidad es lo que tengo disponible, puesto de que no trabajo mucho con Windows y para esta práctica me sirve bastante. Y voy a colocar // y la dirección IP de mi servidor o de mi equipo donde deseo conectarme con Samba. Coloco mi IP y ahora veo que tengo un directorio donde puedo escribir para poder, trabajar. Voy a tratar de ingresar, vamos a hacer doble clic, a solicitar el usuario y contraseña que acabamos de colocar para nuestro usuario Samba, lo colocamos en este momento y fíjate, aquí me aparece un mensaje de que no es posible conectarme con mi cliente Samba, pero porque debemos hacer una modificación en nuestro archivo de configuración. Vamos a abrir el archivo de configuración nuevamente de Samba y vamos a colocar en la línea que dice paths. ¿Te acuerdas que colocamos un comentario directorio de prueba Samba y un paths que era la ruta donde tenemos nosotros ubicada nuestra carpeta compartir? Bueno, en esa ruta vas a colocar el verdadero directorio donde se encuentra tu carpeta Samba. Muy bien, una vez cambiado esto, reiniciamos nuevamente nuestro servicio de Samba y vamos a ingresar nuevamente a lo que es nuestra carpeta. Hacemos doble clic, colocamos nuestro usuario y contraseña y ya tenemos acceso a nuestro directorio compartido con Samba entre Linux y Windows. Ahora ya con nuestro directorio Samba podemos crear o conectarlo como una unidad de red y voy a tener mi unidad de red compartida con Samba, como te puedes dar cuenta, ahí lo puedes ver, tengo 227 GB de tamaño en lo que es mi unidad de red. Vamos a comprobar nuestra configuración de Samba. Vamos a ingresar a la ruta donde se encuentra nuestro directorio compartido y en mi caso, voy a crear un archivo sencillo. Por ejemplo, voy a ejecutarlo con el comando touch. Simplemente voy a crear un archivo que se va a llamar prueba Samba y ahora voy a mi directorio Windows. Entonces fíjate, ahí está creado ya mi archivo prueba Samba. Ahora voy a colocarle algo dentro, un VI, y voy a guardar el archivo. Vamos a verificar en Windows si deseamos abrirlo con la misma configuración que en Linux. Lo utilizamos el WordPad o la Samba, o sea que está compartiendo de manera correcta los archivos. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a tratar de compartir desde aquí, hacer la modificación para verla en Linux. Hay que darle permisos al archivo para poder modificar, como es mi caso, y ahora sí, fíjate que lo guarda sin ningún tipo de inconvenientes. Voy a dirigirme ahora a Linux, voy a ejecutar un cat prueba Samba y ahí está mi configuración. Hola Samba, soy Windows, ¿cómo estás? Ya con esto nos damos cuenta de que está lista nuestra configuración de Samba. Espero te haya gustado esta clase que es bastante interesante. Nos vemos en nuestra siguiente clase.